Este proyecto es un proyecto de investigación, yo diría, relativamente complejo, porque estamos viendo un proceso grande, digamos, procesos de largo alcance en cada uno de los países, pero viéndole desde dos perspectivas que pueden ser relativamente independientes entre sí, pero que también pueden tener puntos de encuentro. Me refiero a que hay una perspectiva, un punto de vista desde los movimientos sociales y otra perspectiva o punto de vista desde la reforma política. Y el gran reto que tenemos quienes estamos trabajando en esto y que van a tener quienes van a hacer el estudio comparativo es precisamente cómo encontrar los puntos de encuentro de esto, aunque sea redundante. Creo que la exposición de Fernando precisamente apunta hacia allá a tratar de hacer una síntesis del caso boliviano, tanto desde el punto de vista de los movimientos sociales o del estudio de los movimientos sociales, como desde el punto de vista del estudio de la reforma política. Pero a mí me parece que eso además nos plantea a nosotros un diálogo que es bastante interesante, bastante sugerente y muy, digamos, de muchos retos para quienes estamos en esto, porque en el fondo es un diálogo interdisciplinario. En el fondo viene a ser un diálogo entre, si se quiere, la sociología y la ciencia política, o la sociología política y la ciencia política, como quiera verse, ¿no? Y eso, por lo tanto, nos lleva a problemas bastante difíciles de resolver en algunos casos, respecto a conceptos, respecto a metodologías, respecto a perspectivas de análisis, e incluso a cronologías, a temporalidades, etcétera, que podemos hacerlas desde una de las dos perspectivas de cada una de ellas. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos 2 días de trabajo acá es, creo yo, precisamente una expresión de este diálogo, y me parece que es ahí en donde se entienden una serie de problemas que no pueden ser resueltos fácilmente. Por ejemplo, insisto, el problema de cómo manejamos ciertos conceptos. Si nos estamos refiriendo a lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de partidos políticos, que es un tema que ha salido con frecuencia acá, que Romeo lo trajo a colación varias veces, y algunos de nosotros también los pusimos en primer plano, estamos refiriéndonos a lo mismo, o estamos refiriéndonos a lo mismo cuando hablamos del fin de los partidos políticos, del fin del viejo sistema de partidos y el papel de los movimientos sociales. ¿Cómo lo vemos desde la una perspectiva y cómo vemos desde la otra perspectiva este mismo problema? Porque creo que el reto más grande de este estudio no es que una persona de cada país, una persona analice los movimientos sociales y la otra persona analice la reforma política, sino que ambos están analizando un mismo proceso desde esos dos puntos de vista. Entonces creo que ese es un elemento fundamental que debemos tomar en cuenta y que va a ser clave en el momento en que hagamos la síntesis de cada país, que es la que tenemos que hacer en la fase que se viene inmediatamente, y va a ser clave, como decía antes, en la parte comparativa de los países, que va a estar a cargo de Francine y de Martín, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer gran problema, un primer problema, si se quiere, de reto teórico, metodológico, conceptual, que hay que hacerlo explícito de manera que podamos resolverlo adecuadamente. El segundo tema que me parece a mí que es muy importante tomarlo en cuenta y que tiene que ver con esto, es tratar de identificar los temas fundamentales que están presentes en este momento en cada uno de los dos campos. Y me parece que ahí hay dos temas que han saltado, digamos,
se han puesto en evidencia, se han puesto sobre la mesa a lo largo de estos debates. El uno es el tema de la cooptación de los partidos, de los movimientos sociales por el poder. Creo que en los 5 países estamos viendo que hay expresiones de cooptación o de potencial cooptación de los movimientos sociales por parte del poder, o que hay una interacción que llevaría a una pérdida de autonomía, a una pérdida de independencia. Esos matices se vieron en la reunión de hoy en la mañana, por ejemplo, y nos llevan a pensar, bueno, ahí hay un tema problemático, un tema de estudio, un tema que tenemos que abordarlo y que tenemos que verlo en todas sus dimensiones. Y creo que fue muy importante el debate que se dio en torno a esto, en el sentido de preguntarse si hay cooptación o hay una relación o hay autonomía, en fin, en qué grado se sitúa, en qué grado de un continuum se sitúa esa relación entre movimientos sociales y poder. Y esto pasa también por la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, por la conversión o transformación de determinados movimientos sociales en partidos políticos, como puede ser el caso del MAS en Bolivia, Pachacuti en Ecuador. En fin, creo que todos esos temas tenemos que enfrentarlos, darle respuesta, agarrarlos, estudiarlos, ver qué tipo de conceptos, qué tipo de teorías nos sirven para estudiar ese fenómeno, ese problema que, como digo, es un problema amplio, un problema muy lleno de matices, que, insisto, puede ir desde la cooptación hasta la autonomía, pasando por la relación utilitaria de unos y otros, etc. Entonces, creo que ahí hay un aspecto que nos va a llevar mucho tiempo en pensarlo. Posiblemente el paso que demos en este proyecto va a ser un paso inicial. No creo que podamos ir mucho más allá, pero tenemos que pensarlo como algo serio y algo importante, porque además creo que estamos, y esto fue también destacado en la mañana, estamos frente a un tipo de conceptualización de los movimientos sociales que creo que es diferente a la que veníamos teniendo hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Se hizo referencia en algún momento a la perspectiva tureniana, pero también se ha hecho mucho más referencia a la perspectiva de Tarro, de Tilly, norteamericana, digamos, pero creo que ambas no nos dan todavía los elementos adecuados para entender esta relación compleja. El otro tema, que tiene más que ver con el otro campo de estudio, es el de a dónde nos están conduciendo las reformas políticas. Y este tema me parece a mí que nos lleva a pensar en alguna medida que podemos estar frente a un proceso de reforma inútil, en términos de lo que se quiere buscar con la reforma. Es decir, o más bien, en términos del deber ser de la reforma. Me pongo normativo como me corresponde, Romeo. Del deber ser de la reforma, que debería ser, ¿no es cierto?, una reforma que facilite algo, que busque un objetivo, que puede ser el objetivo de representación, el objetivo de gobernabilidad, el objetivo de funcionamiento del sistema político, lo que fuera. Pero me parece que de lo que vemos en las experiencias de reforma, posiblemente quitándole un poquito el caso colombiano, que creo que es un poco diferente, pero me parece que en el resto de países las reformas no se explican de esa manera, no se explican por la vía digamos, por algún objetivo que se diga, bueno, se quiso hacer una reforma para que el sistema político funcione mejor, para que haya gobernabilidad, para que haya representación, para que haya participación. No, posiblemente la reforma es mucho
menos ambiciosa que eso y a la vez más ambiciosa, porque en el fondo viene a ser una reforma en términos de lograr que un gobierno o que un líder político pueda cumplir ciertos objetivos políticos inmediatos. Fernando acaba de decir que todo puede negociarse prácticamente, menos la reelección. Entonces, posiblemente, el gran secreto, digamos, de la reforma que está impulsando el MAS en Bolivia, o Evo Morales, si se quiere, el Acuerdo País por Rafael Correa en Ecuador, que está impulsando en algo Uribe, y obviamente el comandante Chávez en Venezuela, posiblemente tienen objetivos mucho más concretos y de carácter político inmediato que esto que nosotros desde la ciencia política y desde la sociología nos estamos imaginando como grandes procesos de reforma y tratando de encontrarle cierta racionalidad, digamos, de más largo plazo. Posiblemente no sea así y sea simplemente que estamos frente a procesos donde la reforma es un instrumento político de corto plazo, posiblemente. No estoy afirmando, estoy proponiendo tal vez como una hipótesis que habrá que verla justamente, y tal vez no tengamos respuesta tampoco en este corto plazo que nos queda para terminar este proyecto, pero podemos dejar abierta esa interrogante, esa pregunta. Y creo que estos dos elementos, de la relación movimientos sociales poder, vía cooptación, vía relación utilitaria o lo que fuera, y de las reformas inútiles, digamos así, o de a dónde va la reforma, creo que nos lleva a pensar otro tema que es muy importante y que tal vez tengamos ese sí que aventurar ciertas respuestas en este proyecto, y es el de decir, bueno, ¿qué puede pasar si es que se agota esto que estamos haciendo en este momento en nuestro país? Me explico. Estamos de acuerdo en que en varios de estos países existe o se ha producido, digamos, una irrupción de nuevos actores sociales en el escenario político. La arena política tiene nuevos actores sociales que no estuvieron hace muy poco tiempo, o que estuvieron, pero que eran minorías, que no tenían viabilidad, etcétera, y que ahora son los que ponen la agenda. O sea, la agenda política en Bolivia está puesta por actores que recién surgen como actores fundamentales en el año 2002, en las elecciones del 2002, podría decirse, y que se hacen mucho más presentes en octubre del 2003 con la caída de Goni Sánchez de Lozada, y que tienen una fuerza en ese sentido como actores políticos a partir de ese momento. Lo mismo uno puede decir de toda esta irrupción ciudadana, digamos, en el Ecuador, una fuerza un poco más amorfa, más heterogénea, pero que aparece básicamente a partir de la caída de Gutiérrez con los famosos forajidos, ¿no es cierto?, que asumen el calificativo y que se lanza con eso, y la expresión esta de que se vayan todos, etc. Uno podría decir, tal vez algo hay en Venezuela relativamente similar, una explosión de actores nuevos, etc., quizá eclipsados por la figura predominante del comandante Chávez, pero posiblemente están presentes ahí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando estos nuevos actores sociales y este nuevo proceso que ellos han impulsado termine por convertirse en lo cotidiano y termine incluso por verse como un fracaso en algunos de los aspectos fundamentales, como sería precisamente el de la reforma política? O sea, si la reforma política no da los resultados que ofreció, si no da un mejor sistema político que ofrezca mejores condiciones para el procesamiento de las demandas y para el procesamiento del conflicto político, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí yo creo que tenemos un problema bastante serio. Es decir, ¿qué pasa cuando se haya agotado este actor político nuevo,
que viene a ser, no diría la última Coca-Cola, sino la última Inca-Cola envejeciente, ¿no? Es decir, es la última que queda. Entonces, bueno, ¿qué pasa después de eso? Yo creo que es preocupante, porque de lo que hemos visto en el diagnóstico que hemos entregado de todos los países, están agotados los viejos actores. No hay sistema de partidos en ninguno de los países. Hay la versión más pesimista de que no va a haber sistema de partidos durante un buen tiempo. Hay versiones un poquito más optimistas que dicen algún partido aparecerá por ahí. Pero de todas maneras, lo que vamos a tener van a ser nuevos actores políticos, nuevas formas de representación que posiblemente no cuajen, como es el propio caso peruano, creo yo, que nos expresa claramente eso, donde tenemos organizaciones políticas que se conforman para una elección y la noche de la elección, cuando se saben los resultados, se acabó la organización política. Entonces, eso, ¿qué nos da en términos de representación y qué nos da en términos de permanencia y de consolidación de un sistema político? Creo que ese tema, entonces, que es en definitiva el que nos deja ver digamos, la interacción de los dos problemas que señalaba antes, el de la cooptación, etcétera, o la relación movimientos sociales-poder, y el de las reformas inútiles. Entonces se nos presenta como un problema que puede ser muy grave en el futuro no lejano, más bien inmediato, de estos países en términos políticos. Entonces, creo que eso diría yo, en términos un poco del resumen, no restringido al caso ecuatoriano, porque me parece que más bien es necesario ir ya haciendo la reflexión de conjunto, la reflexión comparativa, ¿no? Obviamente detectando las especificidades de cada caso y las diferencias de cada caso, ¿no? Pero me parece que es necesario plantearse estos y algunos otros temas que no los he tocado.